es una colonia? Es un territorio que depende políticamente y económicamente de otro territorio más grande y poderoso. Luego que los españoles colonizaran América, se enfrentan a la necesidad de buscar forma de organizar sus colonias, de cómo iban a administrar esas nuevas posesiones. Esto va a estar ligado al ejercicio de un dominio político y cultural. Los europeos lo van a realizar mediante las creaciones de instituciones nuevas, tanto en América como en la metrópoli. La primera institución que crean es la Casa de Contratación en 1503. Esta era la encargada de inspeccionar a los barcos, crear mapas de navegaciones, formar y evaluar a los capitanes. La segunda institución, en 1523, crea el Consejo de India. Era la encargada de administrar las posesiones españolas en América, Filipinas y Oceanía. Europa, al ver que el continente americano era demasiado grande y que el reino podía viajar todos los meses de un continente a otro, crea dos virreinatos, el de Nueva España en 1535 con capital en México y el de Perú en 1543 con capital en Lima. Para facilitar el gobierno de estos virreinatos, crea divisiones administrativas. Las regiones de fácil defensa las llaman gobernaciones. Las que tenían que hacer frente a las resistencias indígenas, capitanías generales. También eran las que tenían contacto directo con el rey y con el Consejo de India. Las presidencias, en cambio, eran gobernadas directamente por virreyes cuando ya no había problema de seguridad. La Real Audiencia fue el tribunal máximo de Nueva España en América. Esta aplicaba las leyes de India, supervisaba a las autoridades y podía reemplazar interinamente a virreyes y gobernadores. Otra institución que creó fue el Cabildo. Era la encargada de la administración de ciudades o villas en América colonial y de la organización militar y comercial, entre otras. Europa creó todas estas instituciones para poder administrar el sistema colonial español. La sociedad colonial. En la colonia española de América se conformó una sociedad fuertemente jerárquica y estática. A pesar de que los blancos querían clasificar la población, se va a producir la mezcla étnica y va a comenzar a haber una cierta movilidad social. La población de origen europeo conformaba el estrato más alto. Estos retomaban sus orígenes a la conquista, aunque algunos blancos prosperaron económicamente gracias a la riqueza de la minería y el comercio. Se van a distinguir los peninsulares, que eran los nacidos en España, tenían mayores privilegios y ocupaban los cargos públicos más altos. Por ejemplo, eran los hacendados, los profesionales, tanto médicos como abogados, entre otros. Después estaban los criollos, que eran los nacidos en América. A diferencia de los peninsulares, ocupaban un cargo de menor jerarquía, por ejemplo, en gobiernos locales o como en el cabildo. Los pobladores originarios del continente, llamados indios, eran súbditos libres de la corona española y debían pagarle tributo, ya que eran considerados como menores de edad y debían ser protegidos por los blancos. Era muy común que adoptaran las costumbres españolas. El estrato social más bajo estaba ocupado por los africanos, que fueron introducidos en América como esclavos y eran llamados negros. Estos carecían de derechos y eran considerados propiedad de su amo. Ellos podían hacer lo que querían con ellos, hasta matarlos si así lo decidían. Aunque existían divisiones sociales, los vínculos entre los diferentes grupos fueron bastante fluidos. Se producen casamientos entre miembros de los diferentes grupos. Esto le permitió el surgimiento de tres nuevos grupos sociales: mestizos, mulatos y zambos. La ley lo va a clasificar según su etnia. Tienen que permanecer, casarse con la persona de su misma casta y hasta tenían una vestimenta que lo distinguían a qué estrato social pertenecían. Pero esta era todo teoría. Los miembros de las castas se podían enriquecer y lograr un blanqueamiento social y pasar a ser considerados españoles con pleno derecho a pesar de su origen. Las misiones eran los pueblos de indios que estaban bajo la dirección de una orden religiosa que tenían hábitos y reglas propias. Los jesuitas van a llegar a concretar un gran poder e influencia en las colonias. Con respecto a la economía colonial tenía tres bases: la agricultura, la minería y el comercio.
La mayor riqueza venía de la explotación de minas de oro y plata, como la de Potosí en Bolivia o la de Zacatecas en México. Fue una economía mercantilista que planteaba que la riqueza de un país se basaba en la explotación de oro y plata. Por esta razón, España convirtió la minería en su principal actividad económica. El trabajo minero se desarrolla en dos etapas. La primera consistía en la extracción del mineral y la segunda en obtener el refinamiento. Las minas de mejor calidad fueron explotadas por los españoles, mientras que las más chicas y de menor calidad fueron explotadas por particulares con la obligación de pagar como impuesto el quinto real. El trabajo minero era extremadamente insalubre, se produjo la muerte de muchos indígenas por inundaciones en el interior de las minas, por los gases tóxicos. Se organizó el trabajo a través de la mita, que era solo el empleo de mano de obra indígena, que era una forma de explotación laboral a cambio de salarios bajos. Muchos indígenas escapaban para evadir la imposición laboral, pero esta situación provocó escasez de trabajadores. Se dispusieron fuertes sanciones. Otra actividad económica, que era la agricultura, se desarrolla en las haciendas. La mano de obra estaba compuesta por trabajadores de África. Introdujeron nuevos cultivos como trigo, caña de azúcar, legumbres y una variedad de frutas. Se introdujeron animales como mula, oveja, vacas, caballos. La gran cantidad de ganado salvaje o cimarrón había comenzado a disminuir en consecuencia de las vaquerías, que eran la matanza excesiva de animales, y entonces se llevó a la organización de estancias, en donde se hacía un aprovechamiento más integral de los animales, a diferencia de las vaquerías, que solo se mataba para obtener sus cueros. Las estancias comercializaban las carnes y lanas. Además, la grasa o sebo se utilizaba para fabricar jabones y velas. Impacto económico-social. Tras la explotación inicial, los españoles precisaron asentarse en el territorio americano de manera estable. Fundaron ciudades, centros urbanos que actuaron como unidades administrativas que consolidaron el control español en la región, pero también como vanguardias de colonizaciones para nuevas expediciones. Las ciudades cumplían diversas funciones: mantener unidas en un mismo lugar a las tropas que integraban las expediciones, como depósitos de riquezas obtenidas y como centros principales de las actividades productivas. Concentraban la actividad comercial. Previo a la llegada de los españoles, algunas civilizaciones indígenas ya habían alcanzado un gran desarrollo estatal y estaban organizadas en ciudades. Los habitantes de la Mesoamérica y los Andes centrales llevaban una vida urbana desde hace miles de años. Los conquistadores se asentaron cerca o sobre las ciudades indígenas más importantes. Sin embargo, las ciudades indígenas fueron prácticamente destruidas y en su lugar se construyó una ciudad de estilo europeo. La traza era de forma cuadrangular con un lugar reservado para la iglesia cristiana, que coincidía con el estilo donde había estado el templo indígena. Incluso se reutilizaron las grandes piedras de las construcciones monumentales indígenas para levantar las nuevas edificaciones españolas. En otras regiones como Antillas, Brasil y Río de la Plata, las comunidades locales presentaban un grado menor de organización social y no formaron culturas urbanas. Allí las ciudades españolas fueron una completa novedad y rodearon la vida cotidiana de los nativos. Los primeros asentamientos de españoles fueron fuertes, preparados para resistir las inclemencias de la naturaleza y ataques indígenas por conflictos territoriales entre grupos nativos. También se fundaron fuertes en las fronteras, como en zonas de disputas con los indígenas en Valdivia, en Chile, o Tajira, en Bolivia. Otras ciudades nacieron como puertos de enlaces en puntos estratégicos como Santo Domingo, La Habana, Panamá, Veracruz, Salvador de Bahía y Cartagena. La política económica de la corona
Impulsó el crecimiento de estos puertos al asignarles un rol importante en la red comercial con la metrópolis y se convirtieron en importantes centros comerciales. Reformas borbónicas. Los Borbones establecieron medidas tendientes a ampliar los mercados y la vía de acceso comerciales. Una de las principales medidas fue la sanción del Reglamento por el Comercio Libre en 1778. Pese a que hubo una importante apertura comercial, la posición española fue siempre monopólica y dominante. Los continuos conflictos bélicos que se desarrollaron en Europa tuvieron también consecuencias en la economía de las colonias. Una de ellas fue la Guerra de los 7 Años, que enfrentó a Prusia, Gran Bretaña y Portugal con Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España por el control del comercio en América del Norte y la India. Cuando se producían estas guerras en el viejo continente, el comercio oficial entre la metrópolis y dominios podía llegar a caer. Así se fue generando un terreno propicio para la expansión del contrabando. Si bien las colonias solo establecían lazos mercantiles con España, el Reglamento para el Comercio Libre de 1778, impulsado por Carlos III, brindó un nuevo impulso a la economía colonial. Se autorizaba para ejercer al comercio directo con la metrópolis a 23 puertos americanos. Ampliaba las vías de acceso hacia sus dominios desde Europa, que se encontraba restringido únicamente a los puertos de Sevilla y Cádiz. Esta medida no se trataba de un comercio libre de las colonias, ya que éstas continuaban obligadas a comerciar exclusivamente con la metrópoli. La vida de los indígenas tuvo un impacto que se profundizó entre los siglos XIII y XVI, los cuales el orden colonial mantuvo una exclusión social, cultural y política, ya que no podían formar parte de los gobiernos coloniales. Además, se comenzó una construcción de una marginación simbólica, como la difusión de una imagen negativa entre estos pueblos que los mostraba como ignorantes y perezosos. En el siglo XIX, las colonias rompieron sus vínculos y sus metrópolis se formaron los estados nacionales. En estos, los pueblos originarios pasaron a ser ciudadanos de los nuevos países, sin embargo, con la condición de negar su pasado y su propia cultura nativa. Durante la época colonial, los indígenas recibieron tratos crueles y fueron sometidos a condiciones de explotación. Para hacer frente a esto, los nativos opusieron una resistencia violenta a la administración colonial. La rebelión era el único medio que tenían los indígenas para luchar contra un sistema que los excluía política, social y económicamente a través de tributos y trabajos forzados. Durante el siglo XIII, Tupac Amaru II, en el actual Perú, y Tupac Katari, en la actual Bolivia, se levantaron en armas contra las autoridades españolas y reclamaron un trato humanitario para sus pueblos. Paralelamente a las revueltas de Tupac Amaru, los pueblos aymaras también gestaron una rebelión en el Alto Perú, liderada por un campesino llamado Juliana Paza, quien tomó el nombre de Tupac Katari. Él era un simple comerciante de coca y tela bayeta que había trabajado en las minas y estaba en desacuerdo con el trato que se le daba a los indígenas. Los primeros movimientos de Catarí se produjeron a principios de 1781 en la región de Sica. Hasta ese momento el movimiento estaba vinculado con la actuación de Tupac Amaru, pero el 14 de marzo la rebelión dirigida por Catarí se hizo más autónoma. Se produjo el cerco de la ciudad de La Paz con un ejército de aproximadamente 40.000 miembros, entre ellos hombres y mujeres. El cerco de La Paz fue repelido por las fuerzas españolas, murieron unos 10.000 habitantes,
Ante la retirada del ejército español, las fuerzas de Catarí volvieron a levantar el cerco. Hasta la llegada de los soldados realistas, la revuelta fue controlada por los españoles y Catarí fue apresado y ejecutado. Insurrección comunera. En el Virreinato de Nueva Granada, en 1781, cuando se restauró el llamado Impuesto de la Armada de Barlovento, gravaban las ventas y perjudicaban al sector textil. En respuesta, obtuvieron una protesta en la ciudad de Socorro, Colombia, donde participaron campesinos, comerciantes y artesanos liderados por José Antonio Galán. Al principio, las autoridades accedieron a las demandas de esta población protestante, con la firma de las capitulaciones de Zipaquirá, un tratado que terminaría con el impuesto a la armada, la reducción de las tarifas del tabaco y el aguardiente, la entrega de tierras a las comunidades indígenas y la restitución de cargos administrativos a criollos que habían sido desplazados. Poco tiempo después se desconoció el convenio y los líderes comuneros fueron capturados y ejecutados.